Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 6. La vida en el santuario. Al salir Jehová y Aldis del hermoso recinto dedicado a las experiencias suprafísicas de Boindra en favor de los enfermos del alma y del cuerpo, pidieron a Saín que les condujera a sus habitaciones particulares, pues se sentían agotados y necesitaban descansar. En realidad lo que ellos deseaban era estar solos para deliberar sobre lo que acababa de ocurrirles a cada uno en particular. Siendo conocidas del lector tanto la manifestación plástico-radiante presenciada por Joeván como el desdoblamiento consciente de Aldis, excusó referir los detalles y comentarios hechos por ellos y desde luego fáciles de suponer. Ambos habían llegado al convencimiento de que estaban bajo la acción de energías y fuerzas muy superiores y benéficas, ya que todas las manifestaciones de estas energías y fuerzas tenían por fin devolver la quietud a las almas y la salud a los cuerpos. Solo una circunstancia les aparecía incomprensible a la luz de sus razonamientos. Si las fuerzas que les envolvían eran buenas y justas, ¿por qué les separaban en el plano físico de sus esposas y de sus hijos? ¿Cuál era el fin que se perseguía con tal separación? Y si esas fuerzas les separaban, ¿por qué en determinados momentos les unían como en un deslumbramiento del más elevado y sublime amor? Mira, Joeván, decía Aldis más sereno y reflexivo, como de costumbre, que su vehemente compañero. Que estos Códovas son buenas personas no lo podemos poner en duda, porque hasta este momento no hemos recibido de ellos más que amor y solicitud en todas las formas. ¿No es esto una verdad? Ciertamente, y casi estoy por decirte que empiezo a quererlos y a encontrarme bien entre ellos. Pues hombre, lo raro sería que no les quisieras, dado el amor que nos brindan y el hecho de haber encontrado a tu padre entre ellos. Debes reconocer que eres un hombre afortunado. Con que afortunado, ¿eh? Mira que es cruel la burla cuando el corazón está sangrando. No te irrites, Jehová, y razonemos. Caídos prisioneros entre una banda de piratas. ¿Cuál fue la perspectiva que se nos presentó? Una vida de horrores que al fin terminaría con una espantosa muerte. ¿Es verdad esto? ¿Sí o no? Sí, es verdad, plena verdad. Creímos que nuestras esposas tendrían la misma suerte que nosotros, con la diferencia de que por ser mujeres irían a servir de pasto para alimentar la lascivia de esas bestias con forma de hombres. ¿No es así? Sí, es así, no puedo negarlo. Pues bien, nada de esto ha sucedido. ¿Tenemos derecho a quejarnos? Es verdad que estamos ausentes de esos seres queridos de nuestro corazón que formaban todo nuestro mundo, pero los acontecimientos maravillosos que venimos presenciando nos prueban hasta la evidencia que es una separación a medias, a intervalos, toda vez que sin saber cómo ni por qué nos vemos y nos hablamos. Dime si todo esto no es una bien inesperada felicidad. En estos momentos les llamó la atención el eco lejano como de himnos solemnes cantados por muchas voces en coro y acompañados de liras y ocarias. Salieron a la terraza de sus habitaciones que, como se sabe, daba a un inmenso patio de palmeras. Las voces parecían acercarse por momentos, pero no podían comprender las frases de los himnos religiosos que cantaban, pues lo hacían en una lengua diferente de la suya. Pero había tal unción
tan poderosas vibraciones, tan profundo sentimiento de adoración y de amor en aquellas voces que flotaban en el ambiente, como si fueran las almas y no los labios que cantaban, que era imposible sustraerse a la honda emoción que causaban. Por fin vieron asomar por la arcada de un pórtico que daba al patio de las palmeras al Paraome, con su largo ropaje color gris azulado, en medio de una fila de 10 Kodva, todos ya de edad avanzada, entre los cuales se destacaba por su elevada estatura Boindra, el Kodva poeta y músico. Detrás de ellos seguían en filas de 10 una multitud de hombres, todos vestidos de igual color y todos coronados de adormideras blancas, menos el Paraome, que ceñía como una diadema de 7 grandes lotos. Y al final aparecía una fila de 10 jóvenes vestidos a la usanza del país, más o menos como Joeván y Aldis vestían, o sea, una especie de túnica corta de variados colores, apretada a la cintura por una faja de seda verde o roja o azul. Dieron todos 3 vueltas alrededor del patio y por fin el Paraome y sus 10 acompañantes se sentaron en los bancos de piedra que en forma circular se hallaban debajo de las palmeras. Todos los demás Kodvas formaron un triple círculo alrededor de ellos. Los 10 jóvenes se adelantaron hacia donde estaban los ancianos sentados y se inclinaron haciendo un profundo saludo. «Sombras vivientes, ¿de dónde venís?», les preguntó el Paraome. «De las tinieblas de la inconsciencia humana», contestaron los 10. «¿A qué habéis venido?». «A buscar descanso en la luz». «¿Qué habéis dejado detrás de vosotros?». «Fuegos fatuos que se apagan». «¿Qué pedís de los hijos de Numu?». «La sabiduría, la paz y el amor». «¿Sabéis dónde se encuentran?». «En las almas sin egoísmo». «¿Sabéis cómo se consiguen?». «Dominando a la materia y cultivando al espíritu». «¿Con qué fuerzas contáis para conseguirlo?». «Con la voluntad». En ese momento se acercó un Kodva con un pebetero lleno de ascuas encendidas que colocó ante el Paraome, el cual arrojó en ellas resinas perfumadas. «Que vuestros pensamientos y vuestras obras sean como estas espirales de humo perfumado subiendo al infinito. Que la sabiduría se derrame sobre vosotros como estas blancas adormideras, símbolos del olvido de los placeres ruinos y groseros de la carne». Todos los Kodvas arrojaron sus coronas sobre los 10 jóvenes inclinados casi hasta el suelo, y se les vio cubierto por completo por un suave manto de pétalos blancos. «Que el amor sea vuestra corona por los siglos de los siglos», dijo el Paraome, tomando su diadema de blancos lotos y deshojándolos también sobre el manto de adormideras que cubría a los 10 jóvenes que se iniciaban en la austera vida espiritual. Y un torrente de voces varoniles, acompañada de laúdes, se desbordó en un magnífico himno triunfal. Cuando terminaron las últimas vibraciones del canto, los jóvenes se levantaron, haciendo caer en torno suyo aquella inmensa montaña de flores que formaban como un blanco tapiz de nieve. Los 10 Kodva del Alto Consejo cubrieron con la vestidura gris azulada de los hijos de Numu a los 10 postunances que fueran recibiendo del Paraome el abrazo de bienvenida y el libro de la ley. Ya estaban afiliados a la gran fraternidad Kodva para el servicio del Altísimo y el bien de la humanidad. Interminables abrazos unían los corazones de los Kodvas antiguos con los recién llegados.
haciéndole sentir la infinita dulzura del amor fraterno, sin egoísmo y sin interés. El sol poniente parecía tender un dosel de rosas y de oro sobre el magnífico cuadro tan espléndidamente esbozado por aquella porción de humanidad que, apartada de las mezquindades de la vida grosera de los sentidos, se sumergía plácidamente como en un huerto silencioso con rumor de arroyuelos cristalinos y resplandores de astros lejanos, y donde podía el alma coronarse con la gloria de haberse vencido a sí misma y de haberlo renunciado todo en aras de la sabiduría y del amor. ¿Qué habrá sido de Noepastro, nuestro rey?, se preguntaban Aldis y Giovanni. 26 lunas habían transcurrido desde que las embarcaciones de Noepastro salieron de Otlana en busca de tierras y de glorias, y el viejo rey no había recogido más que desengaños, humillaciones y dolores. Diríase que los genios del mal habían recibido poderes del Altísimo para descargar sobre él la furia de las tempestades, desde que por su ambición desmedida había sacrificado la felicidad de su hija. Y en su sombrío dolor el rey se preguntaba: ¿qué habrá sido de mi hija y de su esclava favorita? ¿A dónde las habrían conducido aquellos hombres que habían protegido su fuga? La desesperación y el dolor llenaron de hiel el alma del rey Atlante, y cuando el jefe Ático le exigió el cumplimiento de su promesa, lo postergó sin dar razón del verdadero motivo, pues le humillaba demasiado decir que su hija había desaparecido. Los mejores de sus navegantes hicieron exploraciones por las costas, y sus más hábiles guerreros recorrieron las montañas y los valles, sin que por ningún lado aparecieran vestigios de las fugitivas. Su futuro yerno lo apremiaba hasta que, convencido de que Noepastro no pensaba cumplir su promesa, lo amenazó con la guerra. El viejo rey no respondió sino haciendo desembarcar en tren de batalla a todos sus guerreros armados hasta los dientes. El país de Ática, en lejanas épocas anteriores, había llegado a una esplendorosa civilización de la cual no quedaban entonces sino los vestigios. Grandes aldeas o villas habíanse levantado modestas y tímidas junto a los sitios donde aún podían verse las ruinas grandiosas de las antiguas metrópolis en que florecieron las ciencias y las artes, llevadas allí por la raza gloriosa de los Samoyedos. Ática no era más que una sombra de su pasada grandeza, pero no obstante, los pobladores questos, eurianos y sardos que la habitaban eran también hábiles guerreros, y la lucha fue formidable, lucha de incendio y de exterminio en que ambas partes salieron perjudicadas, como ocurre siempre en esta clase de contiendas. No obstante, de las ventajas obtenidas por el rey Atlante, no quiso permanecer en aquel país donde se vería obligado a vivir en continua lucha para someter a los pobladores, y así se hizo a la vela en el pequeño puerto de Mora Acón, después llamado Maratón, y pasó al país de Turea, después Eubea, habitado por los turanios, que le recibieron con desconfianza a causa del gran número de barcos y de gente que conducía. Sus sabios y sus augures aseguraban que aún no habían llegado al destino que les fuera antes marcado, y que era necesario continuar hacia el noreste, donde el Altísimo había ocultado gruesas arterias de oro finísimo en el seno de las montañas. Ambicionaban conquistar las cordilleras de Avilad, en el país de Mant, Armenia,
donde leyendas fabulosas decían que había tal enorme cantidad de precioso metal que era posible cubrir con él hasta el pavimento de las calles de magníficas ciudades que el rey Atlante podría levantar, oscureciendo la grandeza de cuantos monarcas recordaban las viejas tradiciones. Apenas había llegado al puente de Carquena, más tarde Heraclea, a tomar provisiones, cuando tuvo lugar la espantosa catástrofe que hundió bajo las aguas al país que fuera su dominio. Aquel magnífico país de Otlana, al noroeste del continente Atlante, donde durante 30 siglos habían reinado sus antepasados. La conmoción fue tan formidable que alcanzó a lo que es hoy la península escandinava, casi deshabitada entonces, y de la cual formaba parte Casiterida, Hibernia y Ascusay, posteriormente Inglaterra, Irlanda y Escocia, que en esa catástrofe se desmembraron de las tierras heladas del Báltico. Un brusco cambio de temperatura provocó el deshielo de los glaciares del norte, y sus aguas, inundando las tierras desde el Danube hasta los Uralques, se confundieron con las aguas del Ponto Euxino, que se desbordó por la vasta Anatolia y país de Acadía hasta unirse con el mar Hircáneo en el norte y Mar Grande en el sur. Los navegantes de Noepastro se vieron desorientados entre aquella confusión de mares que habían mezclado sus aguas sin dejar rastros de los sitios en que existieron las numerosas y florecientes poblaciones de la costa. Solo quedó fuera de las aguas, como una enorme cabeza de gigante, el pico más alto del monte Ararat, donde anclaron sus barcos, cansados ya de una navegación sin rumbo fijo. Cuando las aguas fueron bajando, su flota, destruida en una tercera parte por las contingencias de aquella desventurada expedición, se refugió en el golfo de Isgaur para establecerse no ya como soberano conquistador, sino como una tribu emigrante del continente desaparecido, y fundó la ciudad de Alaba, en la parte norte de las llanuras de Acadía, entre el Ponto y las tierras bañadas por el río Cura, donde épocas remotísimas había existido una ramificación de las grandes tribus que formaron la antigua civilización sumeriana, cuyo mayor esplendor se desarrolló bajando de las montañas de Maón, después Aramé o Armenia, por los valles del Éufrates hasta el Golfo Pérsico. El rey Atlante en su viaje había pues pasado sobre los despojos de las más grandes civilizaciones antiguas de aquel continente, y al visitar las magníficas ruinas que la última subida de las aguas había tornado más y más en escombros, el viejo rey, llorando, decía: «Otros visitarán como yo las ruinas de mi hermosa Otlana y sus bellas ciudades costaneras, cuando devuelvan su presa las aguas traidoras que la arrebataron de la faz de la tierra». 3 de sus jefes le fueron tan fieles y adictos en el dolor como acaso no lo hubieran sido sus propios hijos, Cenís, Canabé y Japet, por lo cual Noepastro les otorgó los derechos de legítimos herederos. La tradición los recuerda como hijos del ambicioso marino del palacio flotante que, según la leyenda, mandara un cuervo y una paloma como exploradores sobre las aguas audaces y traidoras.
Los descendientes de los súbditos que fueron del rey Atlante se confundieron con los acadios y los sumerianos, que amistosamente les concedieron tierras a condición de ser pacíficos y perseverantes agricultores. ¿Quién diría el viejo Noepastro que medio siglo después un bisnieto suyo, un hijo de una hija de Sofía, pasaría enseñando el desprendimiento y el amor por esos mismos sitios a donde él le llevó su egoísmo y su ambición? ¿Quién le diría al desterrado rey Atlante que ese descendiente directo suyo oiría hablar a los ancianos agricultores de un rey venido de lejanos continentes en un país lacio flotante sobre las aguas y que había muerto de tristeza, perdido sus dominios y hasta la única hija que tenía, por la audacia de los mares traidores y voraces? Y que ese peregrino, misionero del amor entre los hombres, ignoraría que aquel rey, personaje de leyenda, le había dado su sangre y era el padre de la madre de su madre. Extrañas coincidencias y puntos de contacto entre los destinos de los seres y de las sociedades humanas. Todo esto que acabo de relatar lo refería a Jovan y a Aldis en el patio de las Palmeras, pocos días después de la ceremonia de consagración realizada en él. Un Kodva que acababa de llegar a Negadá del otro lado del Mar Grande, después de haber recogido otras víctimas de las bandas de piratas, algunos de los cuales habrían apresado una de las embarcaciones perdidas del rey Atlante.